llamo Daniel Balderston, soy norteamericano, trabajo en la Universidad de Pittsburgh, donde dirijo la revista Variaciones Borges y el Centro Borges, el Borges Center. He publicado algo así como 10 o 11 libros sobre Borges, las 3 ediciones facsimilares que salieron por el Borges Center de poemas y prosa breves en el 2018, ensayos en el 2019 y cuentos en el 2020. El autor del método Borges, que sale ahora por Ediciones Ampersand en Buenos Aires, que es la traducción que hizo Ernesto Montequín de How Borges Wrote, que salió por la Universidad de Virginia Press en el 2018 y salió en francés en traducción de Sophie Campbell en el 2019 por Presse Universitaire de Vincennes. Bueno, el libro va a ser muy bello, entonces, gracias al equipo editorial de Ampersand, así que puede que llame la atención por cuestiones de diseño y de la mezcla de texto e imágenes, pedazos de manuscritos y varias otras cosas. Así que supongo que podría llegar a algún lector curioso que no sea un lector especializado de la obra y la crítica en torno a Jorge Luis Borges. Obviamente está dirigido a colegas en el campo de la crítica literaria, estudiantes de literatura, pero creo que podría llegar a tener un lector fuera del mundo académico, porque es un libro que va a ser, es un libro atractivo y que puede suscitar cierto interés o seducir al lector por la letra de Borges, por las manías de él, de cómo escribía. Es decir, es una manera de entrar un poco en el mundo de él, de sus cuadernos y sus manuscritos, que era algo que el lector común no podía hacer a partir de las muchas ediciones de las obras editas. Lo que tal vez es el centro del libro es el descubrimiento que subyace básicamente todo el texto, que Borges no tenía ninguna certidumbre de hacia dónde iba en cada texto. Comenzaba y ponía sobre las hojas de los manuscritos muchísimas variantes y posibilidades, y de ahí va seleccionando, es decir, un poco lo que Stephen Albert le dice a Yu Tsun, que hay una pululación de personas en el caso en el jardín de senderos que se bifurcan. En el caso de los manuscritos de Borges, hay una pululación de posibilidades. Bueno, cuando comencé a trabajar hacia este libro, que fue hace unos 10, 11 años, ya había hecho mucho trabajo anterior sobre Borges y había hecho bastantes cosas en la crítica genética, pero no con Borges, con Manuel Puig inicialmente, con Silvino Campo, Saer, Onetti, Piglia. Es decir, que estaba familiarizado con distintos archivos de escritores a los que había podido acceder. En el caso de Borges, no hay un archivo físico. Hay papeles en distintas fundaciones y bibliotecas en diferentes partes del mundo, pero fue necesario construir un archivo digital para mí en esta computadora, donde tengo miles de imágenes de hojas de manuscrito de Borges, algunas de las cuales, digamos, son fotos o fotocopias o
que pude sacar en directo, y en otros casos de manuscritos que la gente me iba mandando a lo largo de estos 11 años, cuando se dieron cuenta que yo estaba trabajando con este proyecto. Así que algunos coleccionistas fueron muy generosos y me dejaron acceder a sus cosas, o me mandaban imágenes de los manuscritos que tenía. Y el corpus inicial, cuando comencé en el 2011, creo, o 2010, era de unos 10 o 12 manuscritos. Cuando terminé el libro para Virginia, había llegado a tener acceso a unos 170, y ahora he tenido acceso en estos 3 o 4 años posteriores a la entrega de ese libro, a la entrega, que es el que publican ustedes, a unos 300 y pico en total, 310 más o menos. Es decir, que el corpus también fue creciendo, tal vez de modo un poco alarmante. Tuve que cerrar el libro en algún momento porque me seguían llegando materiales, y he ido publicando artículos sobre esos materiales que me llegaron de modo posterior. Pero creo que tengo ya acceso en muchos casos, a varias etapas de la composición de la mayor parte de la obra central, digamos, de Evaristo Garriego en el 30 hasta La ceguera en el 55. Eh, es decir, que he tenido acceso a los manuscritos de la mayor parte de los cuentos, de muchos poemas, de muchísimos ensayos y reseñas, etc. Así que tengo una idea bastante clara ya, que no tenía hace 10 años, de cómo Borges utilizaba sus lecturas para armar hipótesis en la cabeza, y cómo pasaba de esas hipótesis en la cabeza a las varias etapas de la composición en la hoja. Bueno, a él no le parecía muy importante guardar manuscritos. Cuando Manuel Mujica Lainez regaló manuscritos argentinos a la Biblioteca Nacional, en la época en que Borges era el director, Borges hizo unas bromas en la prensa sobre la poca importancia que podría llegar a tener manuscritos argentinos. Yo creo que es un chiste, no es necesariamente lo que él creía de verdad. Pero sí hacía un esfuerzo por dispersarlos, ¿no? Hay los manuscritos que están en diversas bibliotecas, muchas veces llevan dedicatorias a alguien a quien le regalaba el manuscrito, o notas del diario o de la revista donde entregaba el manuscrito para su publicación. Es decir, que él no estaba haciendo un mega archivo de sus cosas. Creo que en vida de la madre de Leonora Acevedo de Borges, ella sí cuidaba los cuadernos en el cuarto de ella, según entiendo, en la calle Maipú. Pero después de la muerte, bueno, y también en la separación de Elsa de Millán en el 70, el abogado se pagó con cuadernos, por lo menos en parte. Entonces, él hizo muchas cosas para dispersar sus materiales. Interesante porque son manuscritos y cuadernos muy intensos, ¿no? De escritura y reescritura muy intensa. Pero por algún motivo, estando ciego, prefirió no guardar esos materiales, y se fueron dispersando en vida.
Bueno, yo había escrito sobre algunos de los mismos textos antes de acceder a los manuscritos. Por ejemplo, tengo un capítulo de Fuera de Contexto sobre el hombre del umbral, donde aventuro algunas hipótesis de las cosas que habría podido leer Borges sobre la, la, la India en su época de colonia británica. Pero las referencias precisas, las páginas, los autores que consultó para ciertos pasajes, el hecho de esconder traducciones de un verso de Kipling, por ejemplo, dentro de la descripción del loco, que es el verdugo en ese cuento. Eso no lo hubiera podido sospechar antes de llegar a los manuscritos. Un trabajo mío reciente sobre páginas para recordar al coronel Isidoro Suárez, vencedor en Junín. Los dos manuscritos que hay de ese poema, que es del 53, publicado en el 54, um, demuestran una amplia investigación histórica, ¿no?, de fuentes sobre el bisabuelo. Y yo creo que leyendo el poema, eso no quedaba claro, ¿no? Podría haber sido por lecturas anteriores o por mitologías familiares, ¿no?, sobre el coronel Suárez, pero el hecho es que cuando se sienta a escribir ese poema, consulta varios libros de historia y libros de memoria, ¿no? Yo, por casualidad, como estudiante de grado en Berkeley, en la Universidad de California, mi último trimestre, tomé un curso con el gran cervantista de allá, Luis Andrés Murillo. Esto fue abril a junio del 74, y fue un curso sobre Cervantes, Unamuno y Borges. Llegamos a Borges, no sé qué fecha de mayo del 76, no entendía demasiado, pero leí en ese curso Ficciones, el Aleph y otras inquisiciones. Llegué a las otras cosas después, pero sí, recuerdo el escalofrío que me produjo el Jardín de Senderos que se bifurcan, por ejemplo, o La muerte y la brújula, sin entenderlos demasiado, ¿no? Era apenas un alumno de grado, así que no tenía la base para entender esos cuentos cabalmente, pero sí me llamaron mucho la atención. Y unos años después, cuando estaba buscando tema de tesis para el doctorado, como estaba en literatura comparada en Princeton, pues Silvia Molloy me sugirió el tema de la lectura por parte de Borges, de Robert Louis Stevenson, y un poco los usos que hizo Borges de esa lectura, de esas lecturas, y eso eventualmente se convirtió en libro. No, creo que los textos se pondrían celosos si dijera que alguno es mi favorito. He trabajado sobre muchos. Reconozco que algunos son textos mayores y otros menores, pero aún los menores a veces tienen su grado de fascinación. Bueno, el lector en 100 años va a poder trabajar con ediciones críticas. Esas ediciones críticas van a rearmar las obras, me imagino que en orden cronológico y con muchas notas y con correlaciones entre los textos y las lecturas que se han hecho de esos textos. Sin duda, va a haber algún tipo de edición digital con enlaces, como, como el hipertexto que ya existe. Tendrán ediciones que ayuden mucho más que las ediciones actuales a entender la complejidad de la relación lectura-escritura, de las referencias hiperprecisas,
de la relación entre los textos. Puedo dar un ejemplo muy lindo. En el manuscrito de El Fin, el famoso cuento del 53, que es una continuación, un final para la Vuelta de Martín Fierro, Borges pone Buenos Aires y la fecha de marzo del 53, y después abajo en la misma hoja pone una versión de la frase que había escrito en La Morada y los Libros 3 años antes, la definición del hecho estético como una inminencia de una revelación que no se produce. Reescribe eso en tónica pampiana, cambiando la música, etcétera, a la llanura, pero es claramente una autocita. Eso sabíamos de la relación, pero hasta hace pocos meses no sabíamos que en la hoja del manuscrito del fin hubiera terminado y después, con un cambio de parecer, hubiera agregado esa autocita del amor y los libros. Es decir, que una edición crítica va a hacer visible esas relaciones internas en la obra de Borges y las muchísimas relaciones externas, ¿no? A varios centenares de miles de referencias de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Nosotros publicamos en el Borges Center un libro maravilloso, Borges Bioy en Contexto, de Cristina Parodi, donde ella estudió las referencias en los textos escritos en colaboración. Es decir, que desde referencias librescas y filosóficas hasta referencias a marcas de productos comerciales o nombres de tienda, ¿no? Todo eso está de algún modo en la obra de Borges. Pero todavía cuesta mucho trabajo llegar a entender lo que sugiere cada una de esos centenares de miles de referencias.